Estamos. Bueno, tenemos hoy día de invitado a estos diálogos por la izquierda a una figura muy destacada de la izquierda chilena, de la generación joven, diría yo. No tanto, pero... Bueno, pero yo puedo decir eso porque puedo darme ese lujo. Marcos Barraza, nuestro querido amigo, que es hoy día diputado electo por el Partido Comunista y por nuestra lista en la última elección, que participó anteriormente en la Convención Constituyente y que ahora desempeña un rol muy destacado en el comando de nuestra candidata a presidenta, Janet Jara. Muy bienvenido, Marcos, gracias, y Jorge. Particularmente muchas gracias porque yo sé que en los días en que estamos, el dedicarnos este tiempo es un gesto que es para ser vivamente apreciado. Muchas gracias. No, soy yo el agradecido por la invitación. De verdad importante. Qué bueno, Marco. Bueno, yo para ir al grano, yo creo que en estos días no podemos sino ir a los grandes temas que están planteados en la coyuntura. Por cierto, hay grandes temas que están planteados en el futuro, que son densos, complejos, desafíos importantes para la izquierda chilena. Pero yo quería que habláramos un poco de aquello en que tú estás ahora, en este momento. Porque, bueno, esto va a circular, este diálogo, esta conversación, probablemente ya mañana o pasado va a estar arriba en la red. Hablemos de Parisi. He leído yo cualquier cantidad de cosas sobre Parisi en estos días, interpretaciones, desde filósofos hasta políticos, pasando por toda la gama de los cientistas sociales. Y hay algo que muchos se preguntan, bueno, ¿es nuevo este fenómeno Parisi de un 20% o es algo que se ha ocurrido anteriormente en Chile? Yo creo que, a ver, lo primero es destacable la votación que obtiene. No es lisonja, sino que es una evidencia. Y pienso que en general está dando cuenta de sectores de la población que se identifican con la clase media y que perciben que se han visto altamente postergados en sus expectativas de vida. Puede que se realoje en sectores más populares, puede que conserve sectores medios químicamente puros, pero en general creo que los rasgos de ese universo social, de esa población, son en primer lugar una expectativa de que su esfuerzo individual sea valorado y sea recompensado socialmente en términos de calidad de vida. Utilizo la palabra calidad de vida para no hablar de derechos, porque son otras las nociones que operan desde las identidades que están en construcción. Creo que demandan un Estado que cuide y que proteja, pero que no suplante el rol individual, por decirlo de alguna manera. Por lo mismo, de igual manera, es un vasto sector de la población que tiene altas expectativas de movilidad social. Sus expectativas no están puestas solo en políticas, si se quiere, asistenciales, sino que les generen condiciones de bienestar y tranquilidad. Y creo que tienen un sentimiento muy justificado, fundamentado en experiencias vivenciales de abusos y asimetrías de la institucionalidad. Los altos sueldos de las autoridades políticas es algo que disgusta no solo al universo que votó por Parisi, sino que disgusta al conjunto de la población.
los abusos del mercado, le hace TAC, farmacia, son una fuente de malestar permanente. Un CERNAC sin dientes. Sin dientes, sin posibilidades de incidir, de reparar. Y creo que por lo mismo no tienen expectativas de grandes reformas, sino que de medidas, que eso es transversal al conjunto de la población, y soluciones que tengan impactos concretos y en el corto plazo. Es una característica de la demanda política del periodo. Yo pienso, y saliéndome del universo de votantes de Parisi, adelante, que en general el cuadro completo son identidades altamente frustradas en términos de expectativas políticas, que demandan políticas con resultados. Y eso es muy desafiante desde el punto de vista del sistema político. Y con resultados relativamente rápidos. Relativamente rápidos. El sistema político procesa las demandas en claves que son ahistóricas desde el punto de vista de la expectativa ciudadana, al menos lo que ha pasado en Chile en las últimas décadas. Entonces, bajo esa perspectiva, y teniendo presente que al frente está una derecha extremadamente amenazante, es una responsabilidad democrática construir un cordón democrático que no instrumentalice esa expectativa tampoco. Estoy pensando en el electorado clase media, sino que recoja sus expectativas genuinamente. Por eso es tan importante identificar que este universo no tiene adscripción política sólida. No es que tenga, o sea, se distancia más bien del sistema político. Y por lo mismo, así como puede optar por una candidatura más emergente, o una de derecha, o una de izquierda, lo hace en función del sentido común que le hagan las propuestas. Y bajo esa mirada, el que Janet no solo incorpore medidas de Franco Parisi de su programa, como la devolución del IVA en los medicamentos vía transferencia monetaria, que establezca un límite a los salarios a las autoridades políticas, o que en su defecto incorpore el programa oncológico de Evelyn Matei, o las esquinas seguras de Harold McNichols, es valorable desde el punto de vista de que incorpora medidas concretas de otras candidaturas, pero también da una señal de flexibilidad desde el punto de vista de la construcción de acuerdos. Y ese universo está esperando una política que tenga resultados, y para que tenga resultados tiene que tener acuerdos. Alguien me decía el otro día que recordaba que en los años 90, probablemente tú, no sé si eras demasiado joven en esa época todavía. Yo fui dirigente estudiantil entre el 96. Entonces te debes acordar de Francisco Javier Errázuriz. Absolutamente. El Frafra. Me acuerdo, sí. Que le puso un nombre tan curioso, me sonaba a mí en esa época. Hoy día ya nada me parece curioso. La unión de centro-centro. Centro real. Claro, o sea, no era la unión del centro, no, es el centro-centro. ¿Eh? O sea, estamos ahí, en la media, justo en la media. ¿Tú crees que hay algún parentesco entre esa votación, que no recuerdo si el Frafra sacó 15, entre 15 y 20 en la elección de Elwin, y después fue electo senador? Yo no lo había pensado, no había hecho esa referencia, pero tengo la impresión de que este universo electoral, el de Franco Parisi,
tiene una composición y una caracterización socioeconómica un poco más madura que la anterior votación de Francisco Javier Errázuriz. Son vastos sectores de la población que han sido favorecidas por políticas de movilidad social y que no quieren perderlas, y que han visto estancamiento en la población. Entonces, creo que el universo de Errázuriz era un universo mucho más emergente aún. Sí, estoy de acuerdo. Era mucho más emergente. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos hablando de un sector, de una clase media más, o sea, autoidentificada a sí mismo. Claro. Y con evidencias de vida, de trayectorias de vida, que les movilizan a tener mejores condiciones de vida y no estancamiento. El parecido que tendrían es que el Frafra hizo diputada a su esposa. Ah, claro. Y Parisi a su hermana. Lo que me parece bien, si ella apenas la he visto, no la conozco, pero parece una persona de mucho sentido común y muy coordinada. Yo la vi opinando y me pareció sí, bien. Sí, a mí también. O sea, a mí también. Una posición responsable, elocuente. Así me pareció. ¿Tú has enumerado algunas de las cosas que el comando está haciendo en relación con este universo de votos que algunos estudios han definido o han llamado el voto cruzado, el voto al que Janet Jara podría aspirar en esta segunda vuelta? Porque hubo 600.000 votos de diferencia entre Janet Jara y nuestros candidatos a diputados, que sacaron una votación mayor. Uno diría, de manera simplista, esos 600.000 votos se fueron a Parisi. O a Artés, o a Meo, o a Maine Nichols, o a algunos a Matei. Bueno, pero en la derecha esa diferencia fue 2 millones de votos. Entonces, este estudio que vi hace un par de días que hizo Rumbo Colectivo, uno de los centros de pensamiento de la izquierda, toma este conjunto de votos y suma el 4% aproximadamente que obtuvieron entre los tres los candidatos pequeños, porque sacaron votaciones muy esmirriadas. En realidad, Artés sacó menos del 1%, Meo un poco más del 1% y Maine Nichols también debajito del 2%, ¿no? Ese 4% más esta diferencia de votos cruzados. Y si eso viniera, es un supuesto, un escenario, a Janet Jara, la votación de Jara en la segunda vuelta sería 54%. Ese es el estudio, 53.9%, el estudio de Rumbo Colectivo. Por supuesto que está hecho bajo supuestos que son extremos, como es que todo ese volumen de votos... Todo el mundo se desplazara con esa opción. Exactamente. Pero lo menciono porque creo que es un análisis que vale la pena tener en cuenta, en la medida en que lo que muestra es que la elección está abierta y que hay posibilidades reales, que demos una batalla muy, muy estrecha con Kast. Yo creo que concuerdo contigo, solo incorporo un par de ideas adicionales. La primera es que la sumatoria de, como se suele decir ahora, el ecosistema de encuestas mostró de manera persistente en el tiempo previo a la primera vuelta presidencial que la derecha tenía del orden del 56% de los votos en la sumatoria de todos los candidatos y llegó a 50,03%, sumando todos los candidatos. Llegó al 50,03% si sumáramos todos los candidatos, pero el 50% de la población no votó ni por Janet Jara ni por Kast. Entonces, el espacio de crecimiento evidentemente que es amplio.
En segundo lugar, yo creo que no es pasable por alto que un universo importante de la población es voto obligatorio. Y el rasgo son del orden de 5 millones de personas que están votando por primera vez en las presidenciales, que habían votado antes en los plebiscitos constitucionales, pero que es un voto no voluntario, y el rasgo principal de ese voto no voluntario, que es voto obligatorio, es que no tiene identificación con un sistema político en particular. No se orientan ni por la izquierda, no se identifican ni por la derecha, ni por otra vertiente. Y por lo mismo es un voto que se puede realojar en función de qué es lo que le hace sentido como propuesta. Yo creo que ahí es clave que esté muy de la mano, muy acompañada la dimensión cognitiva, la idea, la propuesta programática que haga sentido con la dimensión emocional. El tono, sí, claro. El tono es clave. Y por lo mismo, estos 5 millones de votantes son dirimentes de procesos electorales. Dirimieron el plebiscito 1, dirimieron el plebiscito 2, de manera contrapuesta. Sí, así es. Y pueden dirimir esta elección en una o en otra dirección. Por eso hace tanta relevancia lo que se diga y cómo se diga. Y en tercer lugar, yo tengo la convicción de que la votación de Parisi, la votación de Evelyn Matei, porciones importantes no son votos de carácter ideológico y políticos. El rasgo de Evelyn Matei, de su liderazgo, es que era un liderazgo que traspasaba las barreras de la derecha clásica. Y la lógica del voto cruzado se daba, o se dio más bien, en términos parlamentarios y en términos presidenciales. La condición extrema de Kast, porque yo creo que lo que caracteriza su oratoria, su liderazgo, para ser más preciso, es precisamente la condición extrema del discurso, que por eso evita exteriorizarlo y visibilizarlo en el presente. Eso creo que tiene una incidencia en importantes sectores de la población que desde la lógica de la prudencia y de la moderación no les gusta un liderazgo de esas características, por eso está tan replegado. Por eso se atreve Te iba a preguntar precisamente por qué arranca Kast. Hay una canción que circula en las redes que es muy bonita. Entiendo que es una composición de un chileno, pero además cantada con una voz que viene de adentro, con mucha fuerza. Algunos me han preguntado si es real o es IA, pero es una canción muy linda que le dice, ¿por qué te arrancas, José Antonio? Yo creo que se arranca contestando la pregunta porque sabe, lo voy a decir en buen chileno, que si exterioriza sus puntos de vista reales respecto a los derechos de las mujeres, por nombrar. Lo voy a poner de esta manera. En el último foro presidencial al que asistió, que fue con todos los candidatos en la primera vuelta, frente a la pregunta sobre los derechos reproductivos de las mujeres y el aborto legal como propuesta legislativa, él respondió cuestionando la píldora del día después, claro. Las mujeres, que fuera con una política pública de los CEFAM. Pasó por alto que él estaba en contra del Ministerio de la Mujer en su programa anterior. Y como broche de oro, comodín Monsalve, para desviar la atención de la conversación sobre su punto de vista. Entonces, evidentemente que si él, yo creo que dio un paso muy audaz, se negó a ir al programa con don Francisco, claro. A puertas de la Teletón. Sí, sí. O sea, en un acto de evitación absoluta, no ir al programa que es el programa más clásico del debate, que es que conecta lo humano con lo político, porque ahí tendría que explicar, entre otras cosas,
¿qué va a suprimir con los 6.000 millones de dólares los primeros 18 meses? Bueno. O tendría que explicar que Quirós, su asesor económico, es uno de los responsables de la colusión de las farmacias de los Por supuesto, códigos. es su especialidad. Entonces, está en una posición muy cauta, evitativa, prefiere pagar el costo de no ir, porque sabe que si expresa un punto de vista, si trasluce lo que él realmente piensa, pierde electorado. Mira, yo creo que coincido contigo, no cabe duda, que es así, que él... hay cosas que no puede responder, que no sabe bien cómo responder, porque en definitiva son metidas de pata, como es lo de los 6.000 millones de dólares en 18 meses. Pero además, yo agrego, porque no se la puede. Muy bien. Yo creo que Kast es un tipo muy pertinaz, perseverante, como la mayor parte de aquellos que están al borde de un cierto fanatismo, ¿no? Eso hay que reconocerle. Él permanece ahí, pero en un momento lo esconde, se disfraza, decide recurrir a este concepto del gobierno de emergencia para decir no vamos a discutir otra cosa que no sean las cosas de emergencia. Y la verdad es que uno no sabe bien a qué emergencia se refiere, porque en el país hay sin duda problemas, pero y tenemos que hincarle el diente al tema de la seguridad ciudadana con más fuerza de lo que hemos hecho y tratar de empujar los acuerdos de la Comisión en la Araucanía para llevarlos adelante. Pero he estado mirando hoy día las cifras de homicidios, las cifras... No existe, en comparación con otros países de América Latina, no existe eso que Chile se está cayendo a pedazos. Y en economía, menos todavía. De hecho, hay crecimiento económico contrario a lo que hubo en el gobierno del presidente Piñera. Por supuesto, ¿no? Entonces, escuché a Vidal el otro día, que es muy expresivo y que a veces lo hace muy bien, diciendo, a ver, se está cayendo a pedazos un país que tiene una tasa de riesgo tal, o que tiene un precio del cobre tal, o que tiene inversión extranjera de tal monto, o que tiene aumento de salarios reales durante un periodo largo de tiempo. En fin, claro, hay un problema de desempleo, eso es así. Pero Kast para eso tiene una solución. Lo vimos en Franklin el otro día, conversando con unos inmigrantes venezolanos. Ay, yo sí lo vi. Es delirante la compra. Pero es delirante porque pobre gente, que son gente que, más allá de lo que piensen, yo siempre a los inmigrantes, a los que migran, les tengo una consideración, porque entre otras razones tuve 14 años viviendo exiliado fuera de mi país. Entonces no es un tema de que unos piensan de un modo u otro. Es gente que carga con el peso que significa abandonar su propia... es un dolor. Es un dolor, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Pero esta gente ha tenido que escuchar que les diga, mire, si lo que yo pido es que me ayuden a ordenar la casa, y para eso váyanse, salgan y vuelvan a entrar porque los necesitamos. O sea, para los que se les paran los pelos con los inmigrantes, Kast está llamando a que vuelvan a entrar. Es un discurso absolutamente irresponsable el de él. O sea, cuando uno tiene la oportunidad de verlo, obligadamente a tomar posición, porque esto de que los mismos comunidad migrante que se iba a ser expulsada se iban a pagar los pasajes. Bueno, imagínate. O que iba a tener o sea, los cálculos mostraban 300 millones de dólares sí. en expulsión de personas, Sí. Y decirles después vuelvan a entrar, Claro. páguense el pasaje de ida, Y de páguense el vuelta. pasaje de vuelta, es francamente delirante. Delirante. Y la visita que hizo Franklin
al barrio Franklin es delirante, pero también el tratamiento que le dieron los grandes medios de comunicación, porque era evidente las pifias, las pullas hacia él, pero trataban de empatarlo como que habían pifias hacia Yanet Jara. Sí. Y el alcalde de Santiago Centro diciendo que era impresionante la acogida y el Sí, recibimiento. maravillosa la acogida, maravillosa. Dijo. Entonces era una cosa de otro planeta, contraria a la realidad. Yo creo que él no se la puede. Yo creo que él tiene esos méritos que yo señalaba, de su perseverancia, pero él no tiene las condiciones para ir a un debate presidencial de 2 personas. Él es distinto cuando va en 8. Todos lo sabemos. Sí, claro, porque administra los tiempos de otra manera. Exactamente, y se disuelve, se escabulle en ese conjunto, lleva 2 o 3 flechazos para lanzar y los lanza. No, pero un debate a 2 es un combate de boxeo, de esgrima, es otra cosa. Y allí yo creo que él no luce para nada. Entonces, él le está negando esa posibilidad. Él luce cuando es auténtico. O sea, pero eso le resta votación. Sí, claro. O sea, el Kaiser del presente es el Kast del antaño. Así es. El que puede decir las barbaridades que quiera, hablándole a su nicho. Sí, así es. Bueno, los dados no están echados, pero están rodando, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer en los días que quedan es poner toda la fuerza en buscar estos mecanismos que nos permitan ensanchar nuestra votación para impedir la amenaza de, no sé cómo llamarlo, no me gusta llamarlo fascismo, porque el fascismo era una cosa bien específica, o neofascismo, o tecnofeudalismo, o tecno... Leí el tecnofeudalismo, leí el libro. ¿Leíste el de Varoufakis? Sí, lo leí. Y yo no lo he leído, ¿qué tal? Es bueno. El tipo es bueno. Sí, o sea, cómo opera desde el método, es muy bueno. El neoliberalismo y cómo ha ido evolucionando en términos de tecnología es muy potente. Claro, lo que está detrás de Trump es eso, ¿no? Sí. Y ahora, de los teóricos de Trump. Yo agrego algo, Jorge, eso sí. Yo creo que no es... O sea, aún está en definición, uno genéricamente le dice fascismo. Sí, yo también le digo fascismo, facho, nazismo, en fin. En términos de contenido está por verse cómo involuciona, para ser más específico. Pero en términos de método sí tiene un discurso nazista. No, totalmente. El método de la mentira, del engaño, de la difamación, de la omisión, de cultura Goebbels. De la violencia, ahí está este señor que salió electo diputado, que estuvo involucrado en la caída del Mapocho de un estudiante durante el estallido. El ex carabinero. Zamora creo que se llama. Bueno, en que dice vamos a salir a limpiar las calles. Limpiar las calles. Bueno, yo estoy optimista. En el sentido que nuestra batalla nos va a llevar bien adelante. No sé si es suficiente, yo en una de esas sí. Tenemos esa posibilidad. Y por eso que yo creo que nuestra gente y la gente que piensa en el país, que no tiene un color político determinado, pero que piensa en el país, en la convivencia social, porque aquí hago una nota. ¿Cómo sería la convivencia social en un gobierno de Kast? O sea, yo creo que... La estabilidad social que todos dicen que anhelan. O sea, lo que yo creo que el chileno promedio busca y demanda con ansiedad es cambios que le modifiquen la vida para bien, pero con estabilidad y gobernabilidad. Por supuesto. Lo que otros genéricamente se le ha llamado paz social. Sí. Bueno, la propuesta de Kast es contrario a la paz social. Así es. Es la destrucción de los grandes logros, de los grandes avances. El otro día escuché al diputado Mesa en Estado Nacional con una retórica absolutamente
respecto a las 40 horas, Claro, donde concebía las relaciones laborales como una lógica opresiva, de agobio, de sobreexigencia al trabajador y a la trabajadora, sin ninguna empatía con las familias y la convivencia de las familias, y ni siquiera dándole valor como factor protector. Porque una persona que llega 1 hora antes a la casa o 2 horas antes puede estar con los hijos. por supuesto. Y ese es un factor protector desde el punto de vista de la socialización callejera, de la prevención de la delincuencia, en fin. Y ausencia de empatía social. Bueno, pero él termina diciendo que él votó en contra de las 40 horas y lo volvería a hacer si es que hubiese alguna modificación legal. Entonces, ese es el verdadero, Claro, por supuesto. el relato, la verdad detrás de lo que no se dice. Por supuesto. Que es, y eso es inestabilidad, es tensión, es retrotraer los grandes avances sociales. Así es. Y eso generaría un grado de inestabilidad que nadie quiere. Esa es la verdad. Sí. No se trata de estar amenazando. Los que amenazan aquí es esta derecha protofascista que quiere poner en cuestión conquistas democráticas que son fundamentales para la convivencia de los chilenos y que se fueron lentamente, difícilmente, con muchas dificultades y a veces con retrocesos, pero consolidando después de que desplazamos al dictador, porque no pudimos derrocarlo, lo desplazamos. Pero eso permitió que Chile viviera en una relativa paz social hasta el estallido, bueno, hasta el siglo XXI, se comenzaron a producir distintos fenómenos, entre otros el más significativo, el estallido. Bueno, yo creo que llevamos ¿cuánto tiempo ya, Javier? 35. ¿Cuánto? 35. Estamos bien. Vamos a agradecerle entonces a Marco. Soy yo el agradecido, que haya venido y que haya participado en esta conversación, este diálogo, para que nuestra izquierda avance lo más que podamos. Yo soy optimista igual que tú. Yo creo que partiendo de la base que la elección está abierta, es posible que la izquierda y las fuerzas democráticas en general podamos avanzar en una victoria. Yo no lo veo posible. Así es, yo también. Y creo que depende de la energía, de la fuerza, la lucidez con que actuemos estas 2 semanas que vienen. Así es. Compañero, un gran gusto. Muchas gracias.